Mi familia le dio la empresa a mi hermana y a mi exnovio. Creían que yo era una inútil. Años después, regresé a la ciudad como una inversionista millonaria para comprar su compañía en bancarrota y... Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el comedor de la hacienda de los Herreros siempre era denso, cargado con el peso de 100 años de historia y el aroma dulzón del agave cocido que se colaba desde la destilería. Pero esa noche, el aire no solo era denso, era filoso. Podía sentirlo en mi piel, un presagio helado que erizaba el vello de mis brazos a pesar del cálido clima de Guadalajara. La mesa de caoba, larga como un día sin pan, brillaba bajo el candelabro de cristal, reflejando los rostros tensos de mi familia. A la cabecera, como siempre, mi padre, don Ramiro Herrero. Su rostro, curtido por el sol y el orgullo, era un mapa de tradiciones inquebrantables. A su derecha, mi hermana mayor, Gala. Perfectamente peinada, con una sonrisa tan calculada como el balance de fin de mes de la empresa. A su lado, mi prometido, Dante. O al menos, eso era lo que yo creía que era. Se veía pálido, incómodo, jugueteando con el borde de su servilleta. Yo estaba sentada frente a ellos, con una carpeta de presentación en mi regazo. Las manos me sudaban. Durante semanas, había trabajado en esto, mi obra magna, el puente entre el legado de Tequilera Herrero y el futuro. Bueno, carraspeó mi padre, limpiándose los labios con una parsimonia exasperante. Nos tienes aquí a todos, Amara. Espero que valga la pena habernos hecho esperar la cena. Respiré hondo. Vale la pena, papá. Es una nueva dirección. Una forma de llevar nuestra marca al siguiente nivel. Abrí la carpeta y deslicé las primeras hojas sobre la mesa. Eran diseños elegantes, fotografías de platillos exquisitos, estudios de mercado. He desarrollado una línea de productos gourmet, comencé, mi voz un poco más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Salsas de alta cocina, sales de gusano con especias exóticas, reducciones de tequila para maridajes, todo bajo una nueva submarca, la Herencia Herrero. Es para un mercado más joven, más sofisticado. Es diversificar, es innovar. Mi padre ni siquiera miró los papeles. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, fríos como el acero. Gala soltó una risita ahogada, como si hubiera contado un chiste infantil. Salsitas, dijo ella, probando la palabra como si fuera algo amargo. Amara, vendemos tequila. Uno de los mejores del mundo. No somos una tiendita de abarrotes. No entiendes, Gala, repliqué, sintiendo una oleada de frustración. Es crear una experiencia completa. La gente ya no solo compra un producto, compra una historia, un estilo de vida. Esto podría abrirnos las puertas a mercados internacionales de lujo. Mi padre levantó una mano y el silencio cayó como una guillotina. Finalmente, bajó la vista hacia mis diseños. Los observó por un momento que se me hizo eterno. Luego, con un movimiento lento y deliberado, los empujó hacia el centro de la mesa, como si fueran basura. Jueguitos de cocina, sentenció. Su voz era baja, pero resonó en el comedor como un trueno. Eso es lo que son. Tonterías de una niña que no entiende el valor del trabajo duro. Sentí un golpe en el estómago. Miré a Dante, buscando su apoyo, una mirada, un gesto. No encontré nada. Mantenía la vista fija en su plato vacío. Papá, esto es el futuro, susurré, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. El futuro, dijo él, inclinándose hacia adelante, es vender cajas de tequila. Cientos, miles de cajas. El futuro es el volumen, la distribución, el trabajo de verdad. Y ese futuro, su mirada se desvió hacia mi hermana y luego hacia mi prometido, está en manos de gente que sí entiende de negocios. Gente como Gala. Y gente como Dante. Mi sangre se congeló.
El nombre de Dante, pronunciado así, unido al de Gala, sonó como una sentencia. Gala y Dante se harán cargo de la dirección comercial a partir del próximo mes, anunció mi padre, como si estuviera dictando una ley. Tienen la visión correcta. La ambición. Y no se distraen con comiditas. El mundo se detuvo. Miré a Dante, ahora sí lo miré directamente, rogándole con los ojos que dijera algo. Que me defendiera. Que dijera que nuestro futuro era juntos, que mis sueños eran sus sueños. Él levantó la vista, y en sus ojos vi la respuesta. No había amor, no había lealtad. Solo había una ambición cobarde y el reflejo del poder de mi padre. Punto final, concluyó don Ramiro, y cogió su copa de vino. Y en ese momento, supe que no solo había perdido una discusión de negocios. Había perdido a mi familia, a mi prometido y mi futuro. Todo, en una sola cena. La humillación de la cena era solo la última pieza de una colección que llevaba años acumulando. Mi mente, en un acto de masoquismo, comenzó a recorrer las galerías de mi propio Museo del Dolor, deteniéndose en las exhibiciones más dolorosas. La primera estaba iluminada por la luz artificial de un centro de convenciones en Las Vegas. Tenía 22 años y era mi primera feria de exportación. Mi padre, presionado por un consultor, había aceptado a regañadientes que yo diseñara un área de experiencia en nuestro stand. Pasé un mes creando cócteles de autor que contaban la historia de Jalisco en cada sorbo y bocadillos que explotaban en la boca, cada uno maridado a la perfección con nuestras diferentes clases de tequila. El stand de Tequilera Herrero fue la sensación. Mientras la competencia ofrecía simples tragos en vasos de plástico, nosotros ofrecíamos un viaje. Los compradores de cadenas hoteleras de lujo, de distribuidoras europeas, todos se arremolinaban en nuestra esquina. Yo estaba eufórica, explicando las notas de Catá, las infusiones, la alquimia detrás de cada creación. Por primera vez, sentía que mi pasión y el negocio familiar podían coexistir. Al final del segundo día, el director de una prestigiosa distribuidora de Londres se acercó a mi padre. Don Ramiro, dijo con un marcado acento británico, su hija es una genio. Esta estrategia es brillante. Queremos firmar una orden de exclusividad para nuestros hoteles en el Reino Unido. Mi corazón se infló de orgullo. Esperé a que mi padre me mirara, que me diera el crédito. En lugar de eso, él puso una mano pesada en el hombro de Gala, que había pasado los 2 días en la parte trasera del stand, chateando por teléfono y cuadrando números en su laptop. Todo el mérito es de Gala, anunció mi padre con una sonrisa de satisfacción. Ella es mi cabeza para los negocios. La que cierra los tratos. El comprador miró a Gala, luego a mí, confundido. Gala simplemente sonrió y extendió la mano. Un placer hacer negocios con usted, dijo con una voz suave como la seda. Nadie mencionó mi nombre. En la foto que salió en la revista del sector, aparecían mi padre, Gala y el distribuidor, brindando con un tequila que yo había creado. Yo no estaba en la foto. Era invisible. La siguiente exhibición era más íntima, más oscura. Una noche, un par de años después, no podía dormir. Bajé a la cocina por un vaso de leche y escuché voces en el despacho de mi padre. Eran él y Dante. Me detuve antes de entrar, algo en el tono de mi padre me heló la sangre. La chica tiene talento, no lo niego, decía mi padre, y supe que hablaba de mí. Pero es un talento inútil. Es etéreo. No se puede poner en una hoja de balance. Gala, en cambio, es sólida. Cada decisión que toma se traduce en pesos y centavos. Hubo un silencio. Pude imaginar a Dante asintiendo, absorbiendo cada palabra. Escúchame, muchacho, continuó mi padre. Yo sé que quieres a Amara. Es dulce, es buena. Pero el amor no mantiene a flote una empresa de este tamaño. La ambición sí. Te voy a ser honesto. Casarte con Amara es un buen negocio para ti. Entrarías en la familia. Pero casarte con Gala, hizo una pausa dramática, casarte con Gala y que yo te ponga al frente de la empresa a su lado, eso no es un negocio. Eso es un imperio. Me quedé paralizada, con la mano en el pomo de la puerta.
Cada palabra era un ladrillo más en el muro que mi padre construía a mi alrededor. No estaba buscando un yerno, estaba reclutando un soldado para el ejército de Gala. Y Dante, el hombre que me había jurado amor, estaba escuchando la oferta de trabajo de su vida. No escuché su respuesta. Salí de allí en silencio, me serví el vaso de leche y volví a mi cama. El sabor era amargo, como a ceniza. Supe esa noche que mi relación con Dante tenía una fecha de caducidad, y que el precio de su amor lo estaba fijando mi padre. La última pieza del museo era más reciente. Una discusión con Gala en la destilería. Yo había descubierto que, para cumplir con una meta de producción trimestral, ella había autorizado mezclar una pequeña parte de un tequila más joven en las barricas de nuestro añejo más premiado. «Estás destruyendo el legado del abuelo», le grité, sosteniendo los resultados del laboratorio que había encargado en secreto. Gala ni se inmutó. «Estoy cumpliendo objetivos, hermanita. Algo que tú y tus platitos de fantasía nunca entenderán. Papá quiere resultados, no poemas en una botella. Esto es un negocio, no una galería de arte. El negocio se basa en la calidad, en la confianza», insistí. Ella se acercó a mí, su mirada afilada. «El negocio se basa en el poder. Y en esta casa, el poder lo tiene quien genera el dinero. Y esa, querida Amara, soy yo». Cada recuerdo era una herida, y la cena de esa noche no había sido más que echar sal en todas ellas a la vez. No era una simple decisión empresarial. Era la culminación de toda una vida de desprecio, la confirmación final de que, para mi propia familia, yo era un estorbo. Una soñadora inútil en un mundo de pragmáticos. La semana que siguió a la cena fue un infierno silencioso. La casa, normalmente llena de los ruidos de la operación diaria, se sentía como una tumba. Gala caminaba con un aire de suficiencia insoportable, dándome órdenes veladas sobre proyectos de marketing que eran claramente un insulto. Dante me evitaba. Las llamadas se quedaban sin respuesta, los mensajes se leían pero no se contestaban. Cuando lograba acorralarlo, sus excusas eran torpes y transparentes, mucho trabajo, reuniones hasta tarde, preparando la transición. Yo sabía lo que estaba pasando. No era tonta. Estaba presenciando en cámara lenta la demolición de mi vida, y los demoledores eran las personas que se suponía debían sostenerme. La esperanza, sin embargo, es una mala hierba terca. Una pequeña parte de mí todavía se aferraba a la idea de que era una pesadilla, que Dante aparecería en mi puerta con flores y una disculpa, que mi padre entraría en razón. Esa esperanza murió un martes por la tarde. Mi padre me citó en su despacho. El mismo lugar donde había escuchado mi sentencia de boca de mi padre una semana antes. El olor a cuero viejo y tabaco me revolvió el estómago. Cuando entré, el corazón me dio un vuelco. No estaba solo. Dante estaba allí, de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Parecía una estatua de la cobardía. Gala no estaba, lo cual era casi peor. Significaba que esto era oficial, no una simple rabieta familiar. «Siéntate, Amara», dijo mi padre, señalando la silla de piel frente a su escritorio. Era la silla reservada para los empleados que iban a ser despedidos. Obedecí en silencio. La tensión en la sala era asfixiante. «He estado pensando mucho en tu presentación», comenzó mi padre, la palabra presentación, goteando sarcasmo. «Y en tu actitud general hacia el negocio familiar. Y he llegado a una conclusión». Se reclinó en su sillón, entrelazando los dedos sobre su estómago. Era la pose del patriarca, del juez, del verdugo. Esta familia, esta empresa, necesita compromiso total. Unidad. Una sola visión. Y tú, hija mía, eres una disidente. Tus ideas no solo son imprácticas, son una distracción peligrosa. Un capricho que no podemos permitirnos. Dante seguía sin moverse, su espalda era una muralla infranqueable. «Así que te voy a dar una última oportunidad», continuó don Ramiro. «Una oportunidad de demostrar que la sangre herrero corre por tus venas. Abandonarás tus sueños tontos de ser chef. Te integrarás al equipo de marketing, bajo la supervisión directa de Gala. Aprenderás el negocio desde abajo,
como debiste haberlo hecho desde el principio. Y apoyarás a tu hermana y a Dante en su nueva gestión. Sin peros. Sin quejas. El aire se escapó de mis pulmones. Era peor que un despido. Era una sentencia a cadena perpetua en una cárcel de mediocridad, con mi hermana como carcelera. Miré a Dante, suplicando. Dante, di algo. Finalmente, se giró. Su rostro estaba demacrado. No podía mirarme a los ojos. Amara, tu padre tiene razón, murmuró, las palabras apenas audibles. Necesitamos estabilidad. Un camino claro. Yo necesito una carrera sólida, algo seguro. Una carrera sólida, repetí, mi voz quebrándose. ¿Y yo qué soy, Dante? ¿Soy un riesgo? ¿Nuestro compromiso, nuestros planes, todo eso no es sólido? Él tragó saliva, sus ojos fijos en un punto en la alfombra. Tu padre me ha prometido la dirección general en 5 años. Al lado de Gala. Es la oportunidad de mi vida. Ahí estaba. La confesión. Fría, desnuda, brutal. Me habían vendido por un puesto, por un título en una tarjeta de presentación. La traición fue tan abrumadora, tan completa, que por un momento dejó de doler. Sentí una extraña calma, la claridad que llega cuando se ha perdido todo. Me puse de pie. Mi padre me miró, esperando mi sumisión. Dante finalmente levantó la vista, esperando quizás lágrimas o gritos. No les di ninguna de las dos cosas. Miré a mi padre. Acepto tus términos, dije, mi voz sorprendentemente firme. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de don Ramiro. Pero no los que acabas de ofrecer, continué, y la sonrisa se desvaneció. Acepto el otro término. El de irme. Me giré hacia Dante. Y en cuanto a ti, dije, y por primera vez lo miré con pura y helada lástima, espero que tu oportunidad de tu vida te mantenga caliente por las noches. Porque te aseguro que la ambición es una amante muy fría. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí del despacho. Cerré la puerta detrás de mí, dejando a los dos arquitectos de mi ruina en su jaula de oro. En ese momento, no sentí tristeza. Sentí una furia fría y un propósito. Iban a ver lo que esta soñadora inútil era capaz de construir con los escombros de la vida que ellos acababan de destruir. El portazo del despacho de mi padre resonó en mi cabeza como el disparo de salida de una carrera que no sabía que estaba a punto de correr. No volví a mi habitación llorando. Fui con una determinación que nunca antes había sentido. La Amara dulce y complaciente había muerto en esa oficina. La que quedaba era una extraña, una mujer hecha de rabia y resolución. Moví los muebles, saqué una vieja maleta de debajo de la cama y empecé a empacar. No con la nostalgia de quien deja un hogar, sino con la eficiencia de un soldado que abandona un territorio enemigo. Ropa, solo la necesaria. Libros, ninguno. Fotos, las arranqué de los marcos y las dejé en una pila sobre la cama. Lo único que empaqué con cuidado fue mi colección de cuadernos de recetas. Eran viejos, manchados de aceite y vino, llenos de garabatos, ideas, sueños. Eran lo único que era verdaderamente mío. Nadie vino a detenerme. La casa estaba en un silencio sepulcral, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que la tormenta pasara. Mejor para mí. No quería ver a nadie. No quería más mentiras, ni falsas disculpas. Cuando la maleta estuvo lista, bajé las escaleras. En la mesita del recibidor, vi la chequera de mi padre. Recordé sus palabras, su insultante oferta de liquidación. Una idea cruzó mi mente. Entré de nuevo en su despacho. Él no estaba. Sobre su escritorio, había dejado un cheque firmado, con la cantidad ya escrita, 100,000 pesos. 100,000 pesos. El precio que le ponía a una hija. Tomé el cheque. Por un segundo, quise romperlo en 1000 pedazos y dejárselo como un último acto de desafío. Pero luego, la practicidad se impuso a la rabia. Ese dinero, por insultante que fuera, era mi única arma para empezar.
Era el dinero de la gasolina, el del primer mes de alquiler en cualquier lugar miserable que pudiera encontrar. Lo doblé y me lo guardé en el bolsillo. Era dinero manchado de traición y lo usaría para construir mi libertad. Antes de irme, escribí una nota. No para mi padre, ni para Gala o Dante. Era para la cocinera, Chelo, la única persona en esa casa que siempre me había mirado con cariño. Gracias por todo. Cuídate mucho. La dejé en la cocina, junto a un fajo de billetes que saqué de mis pocos ahorros. Subí a mi viejo coche, un modelo compacto que rechinaba y se quejaba pero que, a diferencia de todos en esa casa, siempre me había sido leal. Metí la llave en el contacto y el motor cobró vida con un rugido asmático. Al salir por el imponente portón de hierro forjado de la hacienda, miré por el espejo retrovisor. La casa se alzaba contra el cielo del atardecer, majestuosa, perfecta, una postal de riqueza y tradición. Pero para mí, ya no era un hogar. Era una jaula dorada, un monumento a las ambiciones retorcidas y a los corazones vacíos. No lloré. Aún no. Apreté el volante, pisé el acelerador y me dirigí hacia la autopista que llevaba a la Ciudad de México. No tenía un plan. No tenía a nadie esperándome. Solo tenía 100,000 pesos manchados, una maleta con ropa usada, un coche que apenas funcionaba y un cuaderno lleno de sueños que todos consideraban inútiles. Y mientras los campos de agave azul se convertían en una mancha borrosa a mi lado, me hice una promesa. No solo iba a sobrevivir. Iba a prosperar. Iba a construir algo tan grande, tan exitoso, que la sombra de mi éxito llegaría hasta Guadalajara y oscurecería el sol de su pequeño imperio de tequila. Iban a recordar el nombre de Amara Herrero. No como la hija soñadora, sino como la reina que ellos mismos, en su ceguera, habían exiliado. El viaje sería largo y duro, pero por primera vez en mi vida, el volante estaba en mis manos. La Ciudad de México me recibió con una bofetada de realidad. El abrazo caótico y anónimo de sus 20 millones de habitantes era a la vez aterrador y extrañamente liberador. El aire olía a asfalto mojado, a tacos de suadero y a la soledad de incontables extraños. Mi viejo coche murió a los 2 días de llegar, como si hubiera cumplido su última misión de llevarme a mi exilio. Lo vendí por una miseria aún desuesadero. Con el dinero del coche y el cheque de mi padre, alquilé un pequeño cuarto en la azotea de un edificio en la colonia Doctores. Las paredes estaban manchadas de humedad, la única ventana daba a un patio interior lleno de ropa tendida y el baño era compartido. Por la noche, los sonidos de la ciudad, las sirenas, la música de un vecino, las discusiones de una pareja, se colaban por las paredes delgadas, recordándome constantemente lo sola que estaba. El dinero se evaporaba. Cada peso gastado era un recordatorio de mi precaria situación. La Amara que discutía sobre presupuestos de marketing de millones de pesos ahora contaba las monedas para el metro. Necesitaba un trabajo, cualquiera. Mi currículum, con un título en gastronomía y experiencia en una empresa familiar, era inútil. Para el mundo corporativo, era una niña rica sin experiencia real. Para el mundo de la restauración, era una teórica sin el aguante para el trabajo duro de una cocina profesional. Después de docenas de rechazos, finalmente conseguí un puesto como ayudante de cocina en un restaurante del centro. El lugar era ruidoso, caluroso y brutal. Mis manos, acostumbradas a la delicadeza de crear canapés, ahora estaban enrojecidas y agrietadas por pelar kilos de patatas, picar montañas de cebolla y fregar ollas grasientas hasta la madrugada. El chef, un hombre corpulento y de mal humor, me gritaba constantemente. Más rápido, niña bonita, eso no es un corte, es un crimen. Cada grito era una daga que me recordaba las palabras de mi padre, de Gala, inútil, incapaz, soñadora. Hubo noches en las que volvía a mi cuarto oliendo a fritanga y a derrota, y me derrumbaba en el colchón. Lloraba. Lloraba por la vida que había perdido, por la traición, pero sobre todo, lloraba de miedo. El miedo a que tuvieran razón. El miedo a que yo no fuera más que una soñadora inútil, destinada a fracasar en el mundo real. Una noche, después de un turno particularmente humillante en el que se me había quemado una olla de salsa y el chef me había insultado delante de todos,
llegué a mi cuarto y vi mis cuadernos de recetas sobre la mesita de noche. Los abrí y, por un momento, quise tirarlos a la basura. Eran reliquias de una vida que ya no existía, símbolos de los sueños que me habían llevado a ese infierno. Pero entonces, mis dedos rozaron una página. Era una receta que había estado desarrollando justo antes de irme, una reducción de tequila añejo con chiles ahumados y chocolate amargo. Leí mis propias notas, la pasión en cada palabra, la obsesión por el equilibrio perfecto de sabores. Y algo cambió. No, ellos no tenían razón. Esto no era inútil. Esto era lo único que tenía. Esta pasión era mi brújula, mi única posesión verdadera. La rabia, que había estado latente bajo el miedo y el agotamiento, volvió a encenderse. Pero esta vez era diferente. Era una rabia fría, controlada. Una rabia que se convertiría en combustible. Me levanté, me lavé la cara y me senté a la mesa. Saqué una pluma y empecé a escribir. No una receta, sino un plan. Un plan de negocios. Un plan para empezar de nuevo, desde cero, con lo único que nadie podía quitarme, mi talento. El restaurante ruidoso ya no era mi condena, sería mi escuela. Aprendería sobre proveedores, sobre costes, sobre la disciplina brutal de una cocina profesional. Cada cebolla que picaba, cada plato que fregaba, no era una humillación. Era una lección. Estaba pagando mis estudios en la Universidad de la Vida Real, y estaba decidida a graduarme con honores. La reina exiliada estaba a punto de empezar a construir su nuevo reino, ladrillo a ladrillo, desde la azotea de un edificio olvidado en el corazón de la ciudad más grande del mundo. Pasaron 3 meses. 3 meses de rutina agotadora, de soledad y de un aprendizaje brutal. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes, pero mis manos se habían vuelto más fuertes y mi espíritu, más resistente. Ahorraba cada peso que podía, comiendo lo mínimo, sin permitirme ningún lujo. Mi cuenta bancaria crecía a un ritmo glacial, pero crecía. Era la prueba tangible de mi supervivencia. Un sábado por la mañana, alguien llamó a mi puerta. Era un sonido extraño, nadie venía a visitarme nunca. Con desconfianza, abrí una rendija. Mi corazón dio un vuelco. Era mi abuela Inés. Estaba allí, de pie en el desolado pasillo de la azotea, con su elegancia de siempre, que parecía fuera de lugar en medio de la decadencia del edificio. Llevaba un pequeño maletín de viaje y una mirada de infinita tristeza y amor. «No vas a invitar a pasar a esta vieja», dijo con una sonrisa temblorosa. La abracé con una fuerza que me sorprendió a mí misma. El olor de su perfume, a lavanda y a hogar, desató todas las lágrimas que había estado conteniendo. Lloré en su hombro, y ella simplemente me acarició el pelo, susurrando ya, mi niña, ya pasó. Entró en mi pequeño cuarto y observó todo con atención, la cama sin hacer, la ropa colgada de un clavo, mis cuadernos apilados en el suelo. No había ni una pizca de juicio en su mirada, solo compasión. Tu padre es un necio, dijo, sentándose en la única silla. Siempre lo ha sido. Un hombre tan asustado del cambio que prefiere destruir lo que más quiere antes que verlo transformarse. Le conté todo. El trabajo, el cansancio, el miedo. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. No me interrumpió, no me dio consejos vacíos. Simplemente, me dejó vaciar mi corazón. Cuando terminé, abrió su maletín. Sacó 2 cosas. La primera era un viejo diario de cuero, agrietado por el tiempo, con un monograma casi borrado, RH. Era de tu bisabuelo, me explicó. Mi padre. El fundador. El que empezó todo con un solo alambique y un sueño. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas, cubiertas de una caligrafía elegante. No eran solo registros de producción. Eran pensamientos, poemas, bocetos de etiquetas, y lo más importante, las recetas originales. Los secretos de las levaduras salvajes, las temperaturas exactas de cocción, las mezclas de barricas que mi padre había simplificado y estandarizado en nombre de la eficiencia. Era el alma de Tequilera Herrero. Tu padre lo guardó bajo llave,
como si fuera un secreto vergonzoso, dijo mi abuela con amargura. Decía que eran las locuras de un viejo soñador. Pero yo creo que le daba miedo. Le daba miedo porque le recordaba que este imperio no nació de hojas de cálculo, sino de la pasión de un hombre que se atrevió a ser diferente. Luego, sacó un sobre grueso y me lo entregó. Y esto es para ti. Dentro había fajos de billetes. Mucho dinero. Son 250,000 pesos, dijo en voz baja. Los ahorros de mi vida. Quería dejártelos en mi testamento, pero creo que los necesitas más ahora. Abuela, no puedo aceptar esto, tartamudeé, abrumada. Ella tomó mis manos entre las suyas, y sus ojos, generalmente suaves, ahora brillaban con una intensidad feroz. Escúchame, Amara. Tu bisabuelo también era un soñador al que nadie entendía. Tu padre ha traicionado su legado, no tú. Usa este dinero. Usa su diario. No para vengarte, sino para honrarlo. Construye algo tuyo, algo que nazca de esa pasión que llevas dentro. El verdadero legado no está en el alcohol, mi niña, está en el espíritu indomable. Ahora, confía en el tuyo. Esa tarde, después de que mi abuela se fuera, me quedé sentada en el suelo de mi cuarto, con el diario de mi bisabuelo en una mano y el dinero en la otra. Ya no era una víctima. Era una heredera. No la heredera de la empresa de don Ramiro, sino la heredera del espíritu de don Rafael Herrero, el soñador original. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora tenía un compañero más fuerte, un propósito. El dinero de mi abuela no era solo capital, era una inversión en mi alma. El diario no eran solo recetas, era un mapa. Un mapa para encontrar mi propio camino, usando la sabiduría del pasado para construir un futuro que nadie, nunca más, podría arrebatarme. El dinero de mi abuela me dio el recurso que más necesitaba, tiempo. Al día siguiente, renuncié al restaurante. El chef me gritó un último insulto, pero sus palabras ya no me afectaban. Yo tenía una misión. Durante un mes, me encerré en mi pequeño cuarto, que ahora se había convertido en mi cuartel general. Con el diario de mi bisabuelo como mi Biblia y mis propios cuadernos como el Nuevo Testamento, empecé a dar forma a una idea que había estado rondando mi cabeza, un concepto que fusionara la exclusividad, la historia y la gastronomía. No podía permitirme un restaurante. Ni siquiera un pequeño local. Así que decidí que mi negocio no tendría una dirección física. Sería un secreto. Una experiencia. Nació el concepto de la herencia oculta. Usando una pequeña parte del dinero, compré vajilla de segunda mano, mantelería elegante y copas de calidad. Transformé mi humilde cuarto de azotea. Con unas cuantas telas estratégicamente colgadas, velas y una iluminación cálida, el espacio se volvía irreconocible por la noche. Se convertía en un santuario íntimo para un máximo de 6 personas. Creé una página de Instagram y un sitio web minimalista. No había dirección. No había menú. Solo fotos evocadoras y un formulario de contacto. El concepto era simple, cenas clandestinas. Los invitados pagaban por adelantado sin saber qué comerían ni dónde. 24 horas antes, recibían un correo electrónico con la dirección y una contraseña. El menú cambiaba cada semana. Cada cena era un viaje de 7 tiempos a través de una región de México, reinterpretada a través de mi visión y maridada con tequilas y mezcales artesanales que yo misma buscaba en pequeños pueblos. Evitando a los grandes distribuidores. Cada plato contaba una historia, la del diario de mi bisabuelo, la de mi propia travesía. La primera cena fue aterradora. Solo vinieron 3 personas, amigos de un amigo. Pero al final de la noche, sus ojos brillaban. Estaban fascinados. A la semana siguiente, eran 6. Y habían venido por las reseñas de boca en boca. La herencia oculta se convirtió en el secreto peor guardado de la escena foodie de la Ciudad de México. Blogueros gastronómicos, chefs, artistas, todos querían conseguir un sitio en mi mesa. La lista de espera creció a meses. Fue en una de esas noches, unos 8 meses después de empezar, que mi vida cambió de nuevo. Uno de los comensales era un hombre llamado Kael.
No era el típico Fuodie. Escuchaba cada historia, hacía preguntas inteligentes, no sobre la comida, sino sobre el modelo de negocio, la escalabilidad, la marca. Su mirada era increíblemente intensa. Al final de la cena, mientras los demás se iban, él se quedó. Lo que estás haciendo aquí es genial, Amara, me dijo. Pero no estás vendiendo comida. Estás vendiendo una historia, una marca. Y eso vale millones. Me quedé sin palabras. Era la primera vez que alguien veía mi pasión con la lente de un negocio serio. Era la validación que siempre había anhelado de mi padre, pero venía de un completo extraño. Kael era un inversionista de capital de riesgo. Su firma se especializaba en marcas de lujo emergentes. Vio en la herencia oculta no un pequeño negocio exitoso, sino el embrión de un imperio. No quiero invertir en tus cenas, me dijo esa noche. Quiero invertir en ti. Quiero ayudarte a embotellar esta magia. Crear una línea de productos, abrir un local insignia, pero uno que sea un teatro, no solo un restaurante. Quiero ser tu socio. No me ofreció un cheque. Me ofreció un plan. Me ofreció su experiencia, sus contactos, su fe en mi visión. Empezamos a trabajar juntos. Las reuniones de negocios se convirtieron en cenas, y las cenas se convirtieron en algo más. En Kael encontré a alguien que no me veía como una soñadora, sino como una visionaria. Alguien que no quería cambiarme, sino potenciarme. Nuestra relación profesional y personal creció en paralelo. Él era la estrategia, yo era el alma. Juntos, éramos invencibles. Y mientras nuestro amor florecía, también lo hacía nuestro negocio, preparándose para pasar de ser un secreto susurrado en la capital a una marca que resonaría en todo el mundo. Los siguientes 6 años pasaron en un torbellino de trabajo, creatividad y crecimiento vertiginoso. La asociación con Kael fue el catalizador que mi talento necesitaba. Nos casamos un año después de conocernos, en una ceremonia íntima en Oaxaca, rodeados de maestros mezcaleros en lugar de familiares distantes. Nuestra luna de miel fue un viaje de investigación por la península de Yucatán. Nuestro amor y nuestro negocio estaban intrínsecamente entrelazados. El primer gran paso fue abrir el restaurante insignia de la herencia oculta en una casona restaurada de la colonia Roma. No era un restaurante, era un destino. La experiencia comenzaba desde que recibías la invitación en una caja lacada. El espacio era un homenaje a la artesanía mexicana, y el menú seguía siendo un secreto hasta que te sentabas a la mesa. Se convirtió en el lugar más difícil para conseguir una reserva en todo México. Luego vino la línea de productos. Empezamos con la salsa que mi padre había ridiculizado, la reducción de tequila añejo con chiles ahumados. La embotellamos en un frasco de diseño exquisito y la lanzamos en tiendas gourmet de Nueva York y Londres. Se agotó en una semana. Le siguieron aceites infusionados, moles artesanales, sales exóticas. Cada producto contaba una parte de la historia del diario de mi bisabuelo. La herencia oculta se convirtió en sinónimo de lujo, autenticidad y sabor. Yo era la cara y el corazón creativo de la marca, Kael era el cerebro estratégico que operaba en la sombra, asegurando acuerdos de distribución, gestionando las finanzas y planificando la expansión global. Compramos un pequeño rancho en las afueras de la ciudad donde cultivábamos nuestros propios ingredientes orgánicos. Teníamos un laboratorio de innovación donde yo pasaba horas experimentando. Teníamos un equipo de casi 100 personas. Había construido mi propio reino, uno basado en la pasión que mi familia había despreciado. Había cortado casi todo contacto con ellos. Mi abuela Inés me llamaba de vez en cuando, contándome con orgullo que había visto mis productos en una revista. De mi padre y mi hermana, solo sabía por ella que las cosas en la tequilera no iban bien. Al parecer, Gala y Dante estaban tomando decisiones arriesgadas, enfocándose en el volumen y descuidando la calidad que había definido la marca. No le di mucha importancia. Estaba demasiado ocupada construyendo mi vida como para mirar atrás a las ruinas de la que había dejado. Una noche, Kael y yo estábamos en casa, revisando los informes de ventas de nuestro lanzamiento en Tokio. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Guadalajara. Normalmente no habría contestado,
pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. Señorita Amara, dijo una voz de hombre, mayor, temblorosa. Me costó un segundo reconocerla. Era Miguel, el maestro tequilero de la fábrica, un hombre que había trabajado con mi abuelo y mi bisabuelo. Llevaba más de 50 años en la empresa. Miguel, qué gusto. ¿Cómo estás?, dije, sorprendida. Hubo un silencio al otro lado de la línea, roto por un sollozo ahogado. No muy bien, mi niña. Por eso la llamo. No debería, pero, le debo lealtad a su bisabuelo, no a estos, impostores. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasa, Miguel? La están llevando a la ruina, dijo con la voz quebrada. Están vendiendo las reservas de extra añejo para cubrir deudas. Cambiaron la levadura por una más barata y rápida. El sabor ya no es el mismo. Los viejos clientes se están yendo. Pidieron un préstamo enorme al banco hace 2 años para una expansión que nunca funcionó y ahora no pueden pagarlo. Están diciendo que van a tener que vender tierras. Van a vender el campo de agaves del abuelo. Me senté, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Qué tan grave es, Miguel?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El banco les dio un ultimátum. Tienen 3 meses. La deuda es de 150 millones de pesos. La empresa, mi niña, la empresa de su bisabuelo se va a la quiebra. Colgué el teléfono. Miré a Kael, que había estado observándome con preocupación. Le conté la conversación. Su expresión no cambió. Se quedó pensativo por un momento, con su mirada de inversionista analizándolo todo. Luego, me miró fijamente y dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Vamos a comprarla, entonces. Si estás disfrutando de este relato, me harías muy feliz si le das un me gusta al video, te suscribes al canal y dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias. La propuesta de Kael no era una pregunta, era una declaración de intenciones. Y en ese instante, una década de dolor, humillación y esfuerzo cristalizó en un único y helado propósito. No se trataba de venganza. O quizás sí, pero era una venganza de otro tipo. No quería verlos destruidos, quería ser yo quien redefiniera su destino. No podemos hacerlo directamente, dije, mi mente ya trabajando a toda velocidad. Si oyen nuestros nombres, preferirán quemarlo todo antes que vendernos a nosotros. Kael sonrió, una sonrisa afilada que rara vez mostraba fuera de una sala de juntas. Por supuesto que no. Para eso existen los fondos de inversión y las empresas fantasma. Durante las siguientes semanas, Kael y yo nos movimos con la precisión de 2 depredadores acechando a su presa. Kael activó su red de contactos en el mundo financiero. Descubrimos que la deuda de Tequilera Herrero no estaba con un solo banco, sino que había sido reestructurada y vendida a varios acreedores. Era un desastre financiero, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Kael creó una sociedad de propósito especial, una empresa con un nombre deliberadamente aburrido e impersonal, Activos Agrícolas del Bajío, SADCB. A través de esta entidad, empezamos a negociar con cada uno de los acreedores. La situación de la tequilera era tan desesperada que los bancos estaban ansiosos por deshacerse de esa deuda tóxica, aunque fuera con un descuento significativo. Fue un proceso delicado y complejo. Mientras Kael manejaba las negociaciones financieras desde su oficina en la Ciudad de México, yo hacía mi propio trabajo de campo. Contacté en secreto a Miguel y a un par de empleados leales más. Necesitaba un informe completo del estado de la empresa, inventarios, estado de la maquinaria, moral de los empleados, contratos de distribución vigentes. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gala y Dante, en su desesperación por generar flujo de efectivo, habían sobrevendido la producción futura. Habían firmado contratos que no podían cumplir sin sacrificar aún más la calidad. La moral estaba por los suelos. La gente buena, la gente que amaba la marca, estaba desmotivada o buscando otros trabajos. Estaban canibalizando el alma de la empresa para sobrevivir un día más. Cada nuevo dato que recibía alimentaba mi resolución.
Esto ya no era solo por mí. Era por la memoria de mi bisabuelo. Era por la gente como Miguel, que había dedicado su vida a esa tierra y a ese tequila. Después de 2 meses de negociaciones secretas, Activos Agrícolas del Bajío se había convertido en el tenedor de más del 85% de la deuda de Tequilera Herrero. Legalmente, el destino de la empresa de mi familia estaba en nuestras manos. Éramos sus dueños en todo menos en el nombre. El golpe final fue una carta. Un documento frío y legalista enviado por los abogados de nuestra empresa fantasma a la atención de don Ramiro Herrero, presidente del Consejo de Administración. La carta informaba que, como acreedor mayoritario y ante el inminente impago, se solicitaba una reunión de emergencia del Consejo para discutir las 2 únicas opciones sobre la mesa, la ejecución de la garantía, que implicaba la toma de control de todos los activos, o la venta negociada de la compañía a nuestra entidad. Imaginé el pánico en la hacienda. Imaginé a mi padre leyendo esa carta, su rostro enrojeciendo de furia e impotencia. Imaginé a Gala y a Dante culpándose mutuamente. Deben haber pasado días buscando información sobre Activos Agrícolas del Bajío, solo para encontrar un muro de silencio corporativo. Para ellos, éramos un enemigo sin rostro, un fondo buitre que venía a devorar los restos de su imperio fallido. No sabían que el depredador que los acechaba conocía cada rincón de su casa, cada debilidad de su carácter, y que llevaba su misma sangre. La reunión se fijó para el viernes siguiente. Era hora de volver a casa. El viaje en coche de la Ciudad de México a Guadalajara fue surrealista. Hacía 6 años, había hecho el mismo trayecto en dirección contraria, en un coche destartalado, con el corazón roto y un futuro incierto. Ahora, viajaba en el cómodo silencio de un sedán de lujo conducido por un chofer, con mi esposo y socio a mi lado, dirigiéndome a reclamar lo que era mío. No hablamos mucho durante el viaje. Kael revisaba documentos en su tableta y yo miraba por la ventana los paisajes familiares de mi niñez. Los campos de agave azul se extendían bajo el sol, una alfombra de espadas plateadas apuntando al cielo. Esa tierra era parte de mí. La sentía en mis huesos. Nos alojamos en un hotel boutique en Tlaquepaque, no en la hacienda. Quería mantener la distancia, el elemento sorpresa. La mañana de la reunión, me vestí con un cuidado casi ceremonial. Elegí un traje sastre de color marfil, líneas limpias, poderoso pero femenino. Mi cabello, recogido en un moño bajo y pulcro. Maquillaje mínimo. No quería parecer ostentosa. Quería parecer inevitable. Cuando el coche enfiló el largo camino de entrada a la hacienda Herrero, sentí un nudo en el estómago. Todo era exactamente igual, los imponentes arcos de la entrada, los jardines perfectamente cuidados, la fachada de piedra blanca de la casa principal. Pero yo era diferente. Ya no era la niña que buscaba la aprobación de su padre. Era una mujer de negocios a punto de ejecutar la adquisición más importante de su carrera. Dejamos que nuestros abogados entraran primero. Eran 2 hombres de aspecto serio de uno de los bufetes más prestigiosos del país. Su presencia establecería el tono profesional y despiadado de la reunión. Kael y yo esperamos en el coche 5 minutos. ¿Lista?, me preguntó Kael, poniendo su mano sobre la mía. Asentí, respirando hondo. Lista. Caminamos hacia la entrada principal. Al cruzar el umbral, una oleada de recuerdos me golpeó. El olor a cera de abeja y a flores frescas. El sonido de mis propios pasos resonando en las baldosas de terracota. Todo era dolorosamente familiar. La sala de juntas estaba al final del pasillo. La puerta de madera maciza estaba entreabierta. Me detuve un segundo, cerré los ojos y recordé a la Amara de 24 años, saliendo de esa misma habitación con el alma hecha pedazos. Le envié un pensamiento a esa chica, lo logramos. Empujamos la puerta y entramos. La escena dentro era exactamente como la había imaginado. Mi padre, don Ramiro, estaba sentado a la cabecera de la gran mesa de conferencias, con el rostro sombrío y desafiante. Gala estaba a su derecha, pálida, con los labios apretados en una línea fina. Dante, a su izquierda, parecía haber envejecido 10 años. Tenía la mirada perdida, derrotada.
Frente a ellos, nuestros dos abogados, con sus portafolios abiertos. Al vernos entrar, las tres cabezas se giraron al unísono. Vi el momento exacto en que me reconocieron. Primero fue la confusión en sus ojos. ¿Qué hacía yo allí? Luego, la incredulidad, cuando sus cerebros intentaron conectar mi presencia con la de los abogados y la carta amenazante. Y finalmente, el amanecer de un horror puro y absoluto cuando la verdad, imposible y monstruosa, se abrió paso. La mandíbula de mi padre se tensó hasta el punto de que pensé que se rompería. El poco color que le quedaba a Gala desapareció de su rostro, dejándola con una palidez de cera. Dante abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó boquiabierto, como un pez fuera del agua. El silencio en la sala fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Un silencio cargado de 6 años de historia, de traición, de desprecio y, ahora, de un cambio de poder tan sísmico que era casi palpable. Kael y yo caminamos con calma hacia los asientos vacíos al otro lado de la mesa. Me senté directamente frente a mi padre. Kael se sentó a mi lado. Puse mi bolso sobre la mesa y miré a mi padre directamente a los ojos. Hola, papá, dije, mi voz tranquila y clara. Creo que tenemos algunos asuntos de negocios que discutir. La expresión de mi padre pasó del shock a una furia oscura y profunda. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba los brazos de su sillón. ¿Qué significa esto, Amara?, gruñó, su voz un murmullo peligroso. ¿Es una broma de mal gusto? Me temo que no hay ninguna broma, don Ramiro, intervino Kael con una calma glacial, repartiendo copias de un documento por la mesa. Mi nombre es Kael, y soy el socio gerente de La Herencia Oculta Holdings. La empresa que ustedes conocen como Activos Agrícolas del Bajío, es una de nuestras subsidiarias. Y como saben, somos sus principales acreedores. Gala miró los papeles como si estuvieran envenenados. La herencia oculta, susurró, y luego me miró, la comprensión y el odio luchando en sus ojos. Tú. Yo, confirmé, sin apartar la vista de mi padre. Kael continuó, su voz era la de un cirujano exponiendo un diagnóstico terminal. La situación financiera de Tequilera Herrero es, para ser directos, insostenible. Han incumplido los convenios de su deuda, su flujo de caja es negativo y han devaluado su activo más importante, la marca. Nuestros analistas estiman que, en su trayectoria actual, la empresa será insolvente en menos de 60 días. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su orgullo. Dante se hundió en su silla, como si quisiera desaparecer. Hemos analizado las dos opciones, prosiguió Kael. La primera es la ejecución de la garantía. Tomaríamos posesión de todos los activos, incluyendo las tierras, la destilería y el inventario, para liquidarlos y recuperar nuestra inversión. Sería un proceso largo, público y, francamente, muy desagradable para el nombre Herrero. Hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire. La segunda opción, dijo, es la que venimos a proponer hoy. Una adquisición. Nuestra empresa comprará el 100% de las acciones de Tequilera Herrero. A cambio, asumiremos la totalidad de la deuda y evitaremos la quiebra. Don Ramiro soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría. ¿Comprar? ¿Y con qué nos vas a pagar, Amara? ¿Con el dinero de tus salsitas? Saqué un documento de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa hacia él. Era la oferta de compra. Te ofrezco 35 millones de pesos, dije en voz baja. El silencio volvió a caer. 35 millones. Era una fracción del valor que la empresa había tenido en sus buenos tiempos, pero era más que cero. Era suficiente para pagar a los proveedores pequeños, las liquidaciones de los empleados y quizás, solo quizás, para que ellos evitaran la ruina personal absoluta. Era una oferta insultantemente baja y, al mismo tiempo, increíblemente generosa dadas las circunstancias. Gala ahogó un grito. Eso es un robo. La marca por sí sola vale 10 veces eso. La marca que ustedes han dirigido durante 6 años no vale ni la mitad, repliqué con frialdad. La marca que construyó mi bisabuelo, esa sí valía una fortuna. Pero ustedes la han destrozado.
Mi padre miraba la cifra en el papel, su rostro una máscara de furia contenida. Sabía que no tenía otra opción. Sabía que estábamos acorralados. Y hay una cláusula más, añadí, y esta parte era solo para mí. Una cláusula no negociable. Todos me miraron. Además del precio de compra, exijo la entrega de un objeto personal. El diario de mi bisabuelo, Rafael Herrero. El que guardas en la caja fuerte de este despacho, papá. La mención del diario pareció golpearlo más que la oferta económica. Era el último símbolo de su autoridad, el vínculo tangible con el fundador. Cederlo era admitir que yo, y no él, era la verdadera heredera de ese legado. Quiero que me lo entregues, repetí, mi voz firme como una roca. Es el único activo de verdadero valor que queda en esta empresa. Se hizo un largo silencio. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared, contando los segundos de su derrota. Finalmente, mi padre exhaló, un sonido largo y siseante, como el aire escapando de un globo pinchado. Miró a Gala, luego a Dante, y no encontró ninguna respuesta en sus rostros derrotados. Luego, me miró a mí. Y en sus ojos, por primera vez, no vi rabia ni desprecio. Vi una pizca de algo que se parecía al miedo. El miedo a la mujer en la que me había convertido. La mujer que él mismo había creado. La rendición no fue una explosión, sino un lento derrumbe. Don Ramiro se reclinó en su silla, y fue como si los hilos que lo mantenían erguido se hubieran cortado. El patriarca todopoderoso se había desinflado, dejando solo a un hombre viejo y derrotado. Llama a nuestro abogado, le dijo a Gala en voz baja, sin mirarla. Dile que revise los papeles. Era su forma de decir sí. Gala, sin embargo, no estaba lista para rendirse. La desesperación la hizo imprudente. No puedes hacer esto, papá, exclamó, poniéndose de pie de un salto. Es nuestra herencia. No podemos dársela a ella. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. Esto es por lo que pasó con Dante, ¿verdad? Nunca lo superaste. Y haces todo esto por despecho. La miré con una calma que pareció enfurecerla aún más. Te equivocas, Gala. Si esto fuera por Dante, te lo habría regalado con un lazo. Él no vale tanto esfuerzo. Esto, dije, haciendo un gesto que abarcaba la sala, la empresa, la historia, es por esto. Es por el legado que tú y papá estaban tan ocupados defendiendo que no se dieron cuenta de que lo estaban asesinando. Dante, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Su voz era un susurro patético. Amara, por favor. Podemos arreglarlo. Yo puedo ayudarte. Puedo trabajar para ti. La risa que salió de mi garganta me sorprendió a mí misma. No fue una risa alegre, sino seca, cortante. ¿Tú? ¿Ayudarme? Dante, la última vez que necesité tu ayuda, estabas demasiado ocupado aceptando un ascenso. Tu ayuda ya no está en oferta, y aunque lo estuviera, no podría permitírmela. Es demasiado barata. La humillación lo silenció de inmediato. Se encogió de nuevo en su silla, con el rostro rojo. La rabia de Gala se agotó, reemplazada por lágrimas de frustración. Lo teníamos todo, sollozó, desplomándose en su asiento. Lo teníamos todo y lo arruinaste. No, Gala, dije suavemente. Ustedes lo tuvieron todo. Y lo dieron por sentado. Pensaron que el apellido Herrero era un cheque en blanco, cuando en realidad era una responsabilidad. Una que nunca entendieron. Me levanté, y Kael se levantó conmigo. Nuestros abogados se pondrán en contacto con el suyo para finalizar los detalles, anuncié. Esperamos tener el control total de las operaciones al final de la próxima semana. Me dirigí a la puerta, pero me detuve con la mano en el pomo. Me giré para mirar a mi padre una última vez. El diario, papá, le recordé. Lo quiero en mi hotel mañana por la mañana. Sin falta. Él no respondió. Simplemente se quedó mirando el documento de la oferta sobre la mesa, el epitafio de su reinado. Salimos de la sala de juntas y caminamos por el largo pasillo. Con cada paso,
sentía como si me estuviera quitando un peso de encima. El peso de su desaprobación, el peso de su traición, el peso de sentirme siempre insuficiente. Al salir al brillante sol de Guadalajara, respiré hondo. El aire ya no olía a derrota. Olía a libertad. Olía a un nuevo comienzo. El imperio de los Herrero, tal y como ellos lo conocían, había caído. Y sobre sus ruinas, yo estaba a punto de construir el mío. La transición fue rápida y brutal. Una semana después, como estaba previsto, los abogados finalizaron la transferencia. Tequilera Herrero era oficialmente propiedad de mi empresa. El lunes siguiente, llegué a la hacienda, no como una visitante, sino como la dueña. Mi primera acción fue convocar a una reunión general con todos los empleados en el patio de la destilería. La gente estaba asustada, susurraban entre ellos, esperando despidos masivos. Me subí a una plataforma improvisada y miré sus rostros. Eran las mismas caras que había conocido toda mi vida. Gente como Miguel, el maestro tequilero, cuyas manos conocían cada secreto de esas barricas. Buenos días, comencé, mi voz resonando en el silencio. Sé que hay mucha incertidumbre. Y quiero ser muy clara. Ha habido un cambio de dueños. A partir de hoy, Tequilera Herrero forma parte de la herencia oculta Holdings. Hubo murmullos de sorpresa. Algunos de los más jóvenes reconocieron el nombre de mi marca. Muchos de ustedes me conocen. Soy Amara Herrero. Y he vuelto a casa, dije, y vi un destello de reconocimiento y esperanza en los ojos de Miguel. Sé que las cosas han sido difíciles. Sé que se han tomado decisiones que han comprometido la calidad y el espíritu de esta marca. Eso se acaba hoy. Mi única misión, continué, mi voz ganando fuerza, es devolverle a Tequilera Herrero el prestigio que nunca debió perder. Volveremos a las recetas originales. Invertiremos en añejamiento, no en atajos. Invertiremos en ustedes, en su talento. El que quiera trabajar duro y con pasión por la calidad, tiene un lugar aquí. El que prefiera los atajos y las hojas de cálculo por encima del producto, la puerta está abierta. Luego vinieron las decisiones difíciles. Entré en las oficinas corporativas. Gala y Dante estaban en sus respectivos despachos, empacando sus cosas en cajas de cartón. No les dije nada. Simplemente me paré en la puerta, observando. La seguridad se encargó de escoltarlos fuera del edificio. No hubo una escena. Solo la patética imagen de su poder desvaneciéndose en una caja de cartón. Finalmente, fui al despacho de mi padre. Él estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando sus campos de agave. La caja fuerte estaba abierta. Sobre el escritorio, yacía el diario de cuero de mi bisabuelo. No te voy a despedir, papá, le dije en voz baja. Él se giró, sorprendido. Despedirte sería demasiado fácil, continué. Sería dejarte ir. Y no te vas a ir a ninguna parte. Te quedarás. Pero no como presidente. Tu nuevo título es asesor delegado. Tu trabajo será asegurarte de que cada botella que salga de esta destilería a partir de ahora honre la memoria y la receta exacta de tu padre. Reportarás directamente a Miguel. Y a mí. Vi la lucha en su rostro. La humillación de ser degradado, de tener que obedecer al hombre que antes le obedecía a él. Pero también vi el destello de algo más, el alivio de no ser desterrado por completo del único mundo que había conocido. Era un acto de poder, sí. Pero quizás, solo quizás, también era un extraño y retorcido acto de piedad. Lo estaba sentenciando a presenciar, día tras día, como yo, su hija inútil, reconstruía el reino que él había dejado caer. Era un castigo mucho más exquisito que el exilio. Era una lección diaria de su propio fracaso. Meses después, la tequilera respiraba un aire nuevo. Las paredes de las oficinas estaban recién pintadas, pero lo más importante era que la moral de los empleados había resucitado. Habíamos reinstaurado los viejos procesos de fermentación lenta, habíamos comprado barricas de la mejor calidad y habíamos lanzado una campaña de marketing honesta, admitiendo los errores del pasado y prometiendo un regreso a la excelencia.
Una tarde, yo estaba en mi nuevo despacho, que antes era el de mi padre. Estaba revisando unos bocetos para una nueva línea de edición limitada que fusionaría Tequilera Herrero con la herencia oculta. La puerta se abrió y Kael entró con 2 copas y una botella sin etiqueta. El primer lote de la nueva era, dijo, sirviendo el líquido ambarino. Directo de la barrica de Miguel. Lo probé. Era complejo, suave, con notas de vainilla, roble y el inconfundible sabor del agave cocido a fuego lento. Era el sabor de mi infancia. El sabor de la autenticidad. Está perfecto, susurré. Kael me sonrió. ¿Ves? Nunca se trató del dinero. Miré por la ventana. A lo lejos, vi la figura de mi padre caminando por los campos de agave con Miguel. Escuchaba, señalaba, asentía. Parecía más pequeño, pero también, extrañamente, más en paz. En un cajón de mi escritorio, encontré algo que los de la mudanza habían pasado por alto. Una vieja libreta con bocetos de etiquetas que mi padre había dibujado a mano, probablemente cuando era joven. Eran diseños audaces, artísticos, llenos de una pasión que yo nunca le había conocido. Comprendí que él también, en algún momento, había sido un soñador. Y por alguna razón, el miedo, la presión o la vida, lo habían convertido en el hombre que era. No lo perdoné, pero por un instante, lo entendí. Me di cuenta de que mi victoria no era haberles quitado la empresa. Mi verdadera victoria fue lo que hice después. No la destruí por rencor. La reconstruí por amor. Por amor a un legado que corría por mis venas de una forma mucho más profunda de lo que mi padre jamás entendió. Me habían quitado mi empresa, sí, pero sin saberlo, me habían regalado la oportunidad de encontrar mi propia fuerza, mi propio amor y mi propio imperio. Al final, salvé el legado que tanto decían proteger, el mismo que estuvieron a punto de aniquilar. Pero ahora, mientras observo el sol ponerse sobre mis campos de agave, una pregunta sigue rondando mi mente. ¿Hice lo correcto al darles una segunda oportunidad, al mantener a mi padre cerca, o debí haber cortado todos los lazos y haberlos dejado enfrentar las consecuencias de sus actos sin ninguna red de seguridad? ¿Hice lo correcto? Gracias por acompañarnos en esta historia. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Amara? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.